Desde adentro, el informe especial de Diego Martini en Nada que Perder. Momento de recibir a nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, pero mirá qué servicio. Gracias, Enzo, por traerme café con leche bien calentito. Como a mí me gusta. Pero aparte él sabe como a mí me gusta, sabe el punto justo. Te mima. Lo prueba. Le tira un poco a los compañeros de redes en los dedos. Si ellos hacen ahí está bien. Si los compañeros de redes se queman, está bien, si no, no. Ayer fue criticado por traer un café muy, muy fuerte, muy amargo, sin azúcar. ¿A un integrante del equipo o a un invitado? Un invitado. ¿El invitado que dijo? Eso hizo el reclamo. Caliente y que le faltaba azúcar. Si no me despertaba con esto. No me despertaba más. Claro. La verdad que fue como un shock de cafeína. Claro, bien, no. Pero funcionó la entrevista. Funcionó, ese es el objetivo de tomar café de mañana, creo, ¿no? Obvio. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo los trata la vida? Bien. Mira, ¿vos a qué vas a votar? Yo vine a hablar de eso y de hecho mi informe eso a Diego porque Diego... No. Mi informe de hoy es un análisis de las 19 elecciones departamentales. Ahí está. Los pros y los contras de cada candidato. ¿No querés hablar de Better Call Saul? ¿Les gusta? Sí, me parece buenísimo. Sí. Es más, con datitos de su vida privada inclusive. Y ya está completo. Me parece que eso es una falta de respeto. Me parece que ahí estás cruzando una línea de la que no hay retorno. Exacto. Y eso habla mucho no es de vos. Periodista, eso habla mucho de vos. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Ay, por favor. ¿Conoces esta canción? Sí, por supuesto. Es muy buena. Por supuesto. No sé cómo ahora capaz que Liber nos desasna con el Enzo de cómo se llama esta canción y quién la canta, pero es la canción cortina musical de la serie histórica Better Call Saul. Y mirá lo que te voy a decir. Sí. Mejor que Breaking Bad incluso. Comparto, pero 1000%. Creo que es de las pocas veces que comparto con Lucky. Comparto 1000%. Better Call Saul, que es la precuela o el spin-off, como se le dice, de Breaking Bad, para muchos considerada la mejor serie de la historia, que cuenta la historia justamente de un personaje muy famoso de Breaking Bad, que se hace muy querido por la audiencia, porque el personaje es buenísimo, y los productores dicen, bueno, por acá vamos a contar la historia de este abogado. En la serie de Breaking Bad, a Saul Goodman se lo conoce como un abogado que aparece salvando, digamos, las papas cuando queman de verdad, proponiendo soluciones no muy universitarias, ortodoxas, pero efectivas. Tiene cosas de Mario Santos de los simuladores. Exacto, tiene casos de Mario Santos. Por una módica suma. Siempre por una módica suma. Claro, en este caso, en el caso de Breaking Bad, él ya está trabajando básicamente para los narcos, para que se lavan dinero. Empieza como defensor público. Exactamente, exactamente. Y por eso nosotros nos enfocamos en Better Call Saul, que comienza como un abogado público del sistema. Tuvo un buen comienzo, penalista. Entonces, en algún momento tuvo un comienzo para todo abogado, digamos, de Estados Unidos que comienza de esta forma. Y él tiene una novia en la serie que después, bueno, la vida lo lleva por distintos carriles, que es un gran personaje de la serie, que es Kim Wexler, que también es abogada, pero ellas tienen como dos varas éticas distintas. Dos varas éticas distintas y además tienen dos formaciones distintas. O sea, a él lo castiga mucho en la serie por haberse formado a lo rancio. Sí, para los que claro, pero él tiene el título. Él tiene el título. A ver, yo tengo el título y yo puedo ejercer como abogado. Claro. O sea, él puede ejercer como abogado. Pero bueno, en Estados Unidos, habiendo tantas opciones, no lo valoran mucho. No lo valoran, no lo comprenden. Pero en un momento
dado de que avanzan, que no, qué sé yo, que los dos ya están trabajando en el ámbito privado, deciden volver a trabajar en el ámbito público, ya con mucha más experiencia y mucha más formación, y trabajan, digamos, que en pro de la defensa pública, en pro de poder ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo el personaje de Kim Wexler, ¿no? Que termina dejando el área privada donde ganaba muy bien, en un estudio, en una firma, como le dicen ellos, con la posibilidad de ser socia, y empieza a trabajar allí y empieza a vincularse con la cantidad de personas que necesitaban ser atendidas por Defensoría Pública, y se empieza a vincular con ellas, a tener como un vínculo de educación, de contención para con esas víctimas, para poder ayudarla, porque ella entiende que ese es el cometido de un defensor público. Y bueno, y acá en Uruguay, salvando las distancias, salvando las series, pasa algo muy similar, y de hecho yo, cuando la veía la serie, ya estaba en contacto con defensores públicos de nuestro país y conocía un poco cuál era la dinámica y cuál era el mecanismo. Y bueno, para empezar a aclarar, en nuestro país la defensa pública la podemos utilizar todos, ¿no? O sea, todos que en algún momento tengamos, ojalá que no, pero que tengamos que pasar por la justicia, por alguna situación, podemos elegir la defensa pública. Es decir, podemos tener los recursos, pero aún así podemos elegir ser representados por Defensoría Pública. Y se nos va a asignar una defensa pública que esté de turno, dependiendo la fiscalía en la que estemos, el tipo de delito que se nos pueda imputar, la fiscalía la oficina pública que esté de turno, y ahí el abogado que se nos va a designar. Ahí acá también empiezan las diferencias. Bueno, las diferencias son técnicamente, digamos que son lo mismo, ¿no? Porque son abogados que van a la misma universidad, en la mayoría de los casos, que es la Universidad de la República, que tienen las mismas herramientas de formación, pero que no tienen las mismas herramientas técnicas, digamos, a lo largo de lo que puede ser un proceso. Y ahora lo vamos a desmenuzar de por qué es tan importante la figura del defensor público. Y en este caso trata sobre un proyecto que se había comenzado a trabajar en el 2018, 2019, que después no se siguió en la pasada legislatura, y que ahora el Frente Amplio fue uno de los proyectos que desarchivó para poder darle, digamos, mayor autonomía, mayor independencia a los defensores públicos de este país. Y hubo una nota hace muy poco de Fabián Cambiaso en El País, donde mencionaba algunos datos que son tremendos, que hay 317 defensores públicos en el país. 317 defensores públicos, y por ejemplo en el año 2023 tuvieron que atender a 230.000 personas en todo el país y presentar un total de 92.000 escritos. Es decir, no dan abasto. 317 para 992.000 escritos. Calcúlenle cuántos escritos por abogado. No, algunos van a estar más cargados que otros, porque también depende del turno. Solo en familia especializada en Montevideo, unos 100 profesionales debieron atender a 162.000 personas. 38.000 en Montevideo, 87.000 en audiencias, que fueron 20.000 en la capital, y hubo un aumento del 65% en el volumen del trabajo con respecto al año 2022, en un área en la que se llegó a actuar en el 90% de los casos, en la que refiere a la defensa de niños, niñas y adolescentes. Claro, que son además procesos que en muchos casos son extensos, quiero decir, no es un trámite que llegan 97.000, lo haces y al mes siguiente está saldado, se van acumulando los casos. Sí. En materia penal atendieron a 48.000 personas en todo el país, en 51.000 audiencias, y en ejecución, la instancia en la que se verifica que las penas sean cumplidas, asumieron 19.000 causas nuevas, con un aumento del volumen de trabajo del 187% con respecto al año 2022. En concreto, dice la nota, en Montevideo hay 109 defensores públicos y el resto está distribuido en el interior. Y en Montevideo es obviamente donde se concentra la mayor cantidad de el trabajo, y estas cifras corresponden al anuario estadístico que fueron presentadas durante ya hace unas semanas por la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde comenzó a discutirse este proyecto justamente de ley que plantea la creación de la Defensa Pública del Uruguay como un nuevo servicio descentralizado, con mayores recursos, con mayor autonomía, que ya había sido promovido en las legislaturas anteriores, como dijimos, sin éxitos, y que esto ahora se empieza a trabajar en el
el Parlamento. Sobre esto hablamos con la senadora frente amplista, Constanza Moreira, y esto nos decía. Lo más importante es reforzar el rol de la Defensoría Pública. Son muy poquitos los abogados que hay para la demanda que se requiere. Hay que recordar además que hay unas restricciones muy severas en términos de quienes pueden acceder a una defensoría pública, de las condiciones de miseria que tenés que tener para acceder a un defensor público, algo así como ganar menos de 19.000 pesos, no tener propiedad propia de nada, y a pesar de eso hay cada vez más demanda, y la demanda va a seguir creciendo. Solamente hay que autonomizar la defensoría, darle una autonomía relativa, ¿no? Porque la defensoría pública, los defensores públicos son designados por el Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia y posiblemente destituidos por ella, o sea que el vínculo con el Poder Judicial constitucional, un vínculo demasiado fuerte como para que podamos hablar de una autonomía completa. La idea no es solo reforzarla, autonomizarla, sino reforzarla presupuestalmente, es decir, tener una defensoría a la altura de los requerimientos del nuevo Código del Proceso Penal, pero tener una defensoría pública al alcance del principio elemental, que es el acceso a la justicia, universalizar el acceso a la justicia. Hoy tenemos una defensoría pública muy restringida, muy debilitada, y te diría que es la pata faltante en el proceso judicial, es decir, es lo que hemos reforzado a la Fiscalía, hemos hecho muchas modificaciones importantes en los procesos legales, pero la Defensoría es como lo que quedó reformar del sistema, sobre todo urge consolidar una Defensoría Pública, altura del desafío de la universalización del acceso a la justicia para todos y muy especialmente para las personas con menos recursos y muy especialmente para las mujeres, ¿no? Muy especialmente para las mujeres que son grandes demandantes, procesos, sobre todo que tiene que ver con tenencia, con pensiones, con familia, ¿no? Bien, ahí la lectura legislativa de Constanza Moreira, que está en esta comisión y que alguien de su equipo le está dando seguimiento a este tema, lo ha recibido. Hace unos días se reunieron y justamente recibieron a autoridades de ADEPU, que es la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Se van a ir recibiendo a distintas organizaciones. A propósito de eso, en la mañana de hoy, y fue un tema que tratamos acá, se va a dar la primera reunión en presidencia con todos los integrantes que fueron convocados para la reforma del CPP. A partir de hoy en presidencia, en ese grupo que va a ser coordinado, digamos, por Prosecretaría, por Jorge Díaz y por su equipo, se va a tener esa primera reunión con representantes de los ministerios, obviamente los ministerios competentes, del Parlamento, de las distintas organizaciones como abogados penalistas, etcétera, para analizar y discutir las reformas del Código del Proceso Penal. Seguramente muchas organizaciones y muchas instituciones de las que estén ahí también tengan que estar en esta reforma para que los defensores públicos tengan mayor autonomía, y ahí lo decía Constanza Moreira. Bueno, esto se tiene que estudiar, se tiene que analizar. Había por ahí un constitucionalista que va a ir la semana que viene, me decía que él lo está estudiando y que para él esto tendría alguna variabilidad y sería inconstitucional. Habría que analizarlo, habría que ver qué partes para él son inconstitucionales, y después dentro de los otros partidos todavía no tienen una opinión formada real de esto. Entienden que sí, que es necesario dotar de mayores recursos, pero les queda la duda si esto se debe crear como un servicio descentralizado, digamos. Esa es la duda. Pero ahí lo decía Constanza Moreira, bueno, de la falta de recursos que tiene la Defensoría Pública de nuestro país, que atiende a la gran mayoría de los imputados que tiene nuestro sistema del Código de Proceso Penal, y que hay algunos sectores vulnerables. Ella señalaba el aumento de mujeres imputables por parte de la justicia. Esto tiene que ver con algunas reformas que hizo la ley de urgente consideración en cuanto a algunas penas para el sistema judicial. Hace que más mujeres o más mujeres en situación de vulnerabilidad, con niños, niñas o adolescentes, tengan
tengan que recurrir a una defensa para poder cubrirse. Y ahora vamos a ir desmenuzando un poco, hablando con los defensores públicos, algunas cosas que en las que están en desventaja los abogados públicos, a pesar de que, como yo les decía, técnicamente eso es el concepto, en la universidad es la misma. Ellos fueron a la misma universidad, por más de que pueda haber alguno que quizá fue universidad privada o otro era pública, otro hay varias privadas, pero básicamente todos tienen la misma formación, pero claro, después no tienen las mismas herramientas para trabajar. Primero hablamos con Lucía Long, que es la secretaria general de ADEPU, que es la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, y esto nos decía. Bueno, para nosotros la independencia del Poder Judicial es un tema necesario. Venimos trabajando hace mucho tiempo, la asociación viene solicitando hace mucho tiempo que se pueda dar esta reforma estructural, que no solamente daría una jerarquía al servicio que hasta ahora no ha tenido, sino que también mejoraría el acceso a la justicia, que es una de las cuestiones que nosotros estamos llevando como bandera también en esta discusión que se está dando, que las condiciones en las que actualmente trabaja la Defensoría Pública no garantizan, en muchos casos, que se acceda a una justicia igual entre aquellos que pueden abonar los honorarios de un abogado particular y quienes no lo pueden hacer. En este momento se está trabajando de parte de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en un proyecto de ley que fue presentado en el año 2022, pero según nos manifestaron no se pudo trabajar en la legislatura pasada, pero apenas fue formada la comisión en esta legislatura, el proyecto se desarchivó. En este contexto fuimos citados a esta comisión para dar nuestra visión del proyecto de ley, que lógicamente hicimos algún comentario o alguna cuestión que entendemos pertinente agregar y mejorar, porque bueno, han pasado 10 años desde que se trató esto, desde que ADEPU presentó el proyecto de ley en el año 2016, que se toma como base para este proyecto que se está estudiando ahora, y creemos que algunas cuestiones han mejorado, que tenemos experiencia acumulada en distintas cuestiones que permiten enriquecer el proyecto, y con esa finalidad fuimos a la comisión, fuimos escuchados por todos los partidos políticos, todos demostraron voluntad de trabajar en el proyecto, todos demostraron entender la importancia de jerarquizar e independizar la Defensoría Pública, y bueno, y sobre esa base hemos continuado trabajando. Bien, ahí escuchábamos a Lucía Long, la secretaria general de ADEPU, y uno de los aspectos que también se recuerda, que está señalado en la nota del País, es que en 2022 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le fijó a Uruguay un límite que justamente vence el próximo 28 de julio para que presente un informe sobre su recomendación de garantizar que la defensa pública se independice del Poder Judicial jerárquica y presupuestariamente, es decir, algo que vence ahora, y la recomendación justamente de la ONU incluye que el nuevo servicio cuente con recursos financieros, técnicos y humanos adecuados para llevar adelante la labor de manera oportuna e idónea, esta labor de defensa pública. Toda la sensación de que no vamos a llegar al 28 de julio. Señala que la aplicación del proyecto también supone una serie de desafíos prácticos, entre otras cosas porque establece que los bienes que hoy son del Poder Judicial y que son destinados a tareas de la Defensoría deberán pasar al nuevo servicio. Porque, claro, nosotros si miramos cuando se inició la reforma del Código de Proceso Penal, bueno, se dotó sí de muchos recursos a la Fiscalía, al Poder Judicial, que claro, que la Defensoría Pública que hoy depende del Poder Judicial no tiene los recursos. Y ahora lo vamos a ir escuchando. Por ejemplo, en la nota señalaban que, según los defensores, hoy existe una diferencia de hasta 50% el salario con respecto a Fiscalía, donde muchos defensores terminan justamente por migrar y en donde además la movilidad de los ascensos son más rápidos, entonces prefieren irse a la órbita de Fiscalía. Y después también con respecto a los jueces, además de que hay una serie de leyes recientes, no hicieron más que aumentar la brecha salarial, entonces también afirmaron que fueron excluidos de sucesivas equiparaciones y reestructuras. Escuchemos más de Lucía Long. Nosotros además vamos a empezar a mantener reuniones en forma individual con legisladores para poder explicar un poco más en lo que es el mano a mano algunas cuestiones que son fundamentales. Y bueno, y esperamos que prontamente pueda haber mayores novedades. Sabemos que está citada también la Suprema Corte de Justicia, que por cuestiones de agenda o de uno o del otro se ha dilatado, pero que en los próximos días va a comparecer. También sabemos que están consultando constitucionalistas para determinar algunas cuestiones particulares de la norma. Y bueno, en definitiva, creemos que esto puede ser un momento histórico. Creemos que el sistema político en general
ha tomado conciencia también a través de un trabajo que ha realizado la asociación desde hace muchos años, de intentar visibilizar cuál es la situación de los defensores y las defensoras públicas, cómo es nuestro trabajo, cuál es el público que se ve afectado por las carencias que tiene el servicio, y que esto en definitiva tiene que ser una política de Estado. El Estado tiene que decir que quiere darle a esas personas la mejor atención jurídica que pueda darle, y para eso se necesita una reforma estructural, jerarquizar la defensa pública y por supuesto dotarla del presupuesto necesario para que esta reforma se pueda llevar a cabo. Bien, si hacemos las reformas y hacemos la formalidad de dar esa independencia técnica, digamos, a la Defensoría Pública, le tenemos que dar los recursos también, ¿no? Le tenemos que dar un edificio, les tenemos que dar herramientas, le tenemos que dar más trabajadores profesionales, les tenemos que dar más funcionarios también, porque, y ahora lo íbamos a escuchar más adelante, pero lo empiezo a adelantar. Imagínense cuando se realizan los juicios y cuando, bueno, está la justicia, que es la que evalúa todos los elementos, y por un lado está la fiscal o la fiscalía, que en nombre del Estado es quien acusa. La fiscalía, aún con sus falencias de infraestructura, la Fiscalía tiene ciertos elementos, sobre todo porque tiene a la policía también de auxiliar. Pero la Fiscalía puede solicitar diversos peritajes, diversas pruebas, conseguir diverso material de una forma mucho más sencilla, la posibilidad también de reunir todo el material. Y cuando va el defensor público, que está bien, defiende a un particular, pero lo hace de forma pública, no tiene la posibilidad por lo menos de acceder a ciertos recursos técnicos que para su causa podrían ser de mayor utilidad. A veces incluso les cuesta mucho acceder a la propia carpeta fiscal, les cuesta también la posibilidad de solicitar pericias porque la persona con la que están defendiendo no la puede pagar, ¿no? Entonces no la puede hacer. No está esa posibilidad también de que se puedan solicitar ciertas diligencias que la Fiscalía las pueda hacer, pero que una defensa pública no la puede hacer, ni que hablar que una privada lo hace y lo paga. Pero en este caso, algo que sería muy beneficioso para un particular que es defendido justamente públicamente, porque ese defensor público entiende que es lo mejor para los derechos de esa persona, no lo puede hacer. Claro, lo de las pericias, bueno, todavía no, porque es algo que se paga, pero que no se tenga acceso a cierta información, parece bastante preocupante, ¿no? Uh-huh. Porque no debería de ser así. Sí, a veces también hay una pequeña ventaja con los defensores públicos, es que los defensores públicos trabajan técnicamente en el mismo edificio que en los juzgados. Están en OPEC, por ejemplo, acá en Ciudad Vieja, están en el mismo edificio que uno de los juzgados, y bueno, tienen la posibilidad de ir, de conocer a funcionarios, de conocer a los jueces y estar también como cerca de eso. Es como una buena... no la llamaría una ventajita, pero es como, bueno, por lo menos una practicidad y facilidad tienen de estar ahí. No sé siquiera si tienen la posibilidad de tener autos a su disposición o algo, si necesitan ir a algún lado. No tengo ni idea de eso, pero por lo menos trabajan allí, tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de material. Escuchemos en este caso a Yamila Cabrera, que también es abogada pública, y en este caso es abogada pública en el interior. Entonces, bueno, también nos traía cuáles suelen ser los inconvenientes en el interior, donde cada vez también hay más personas que necesitan acceder a la defensa pública y cada vez son menos los abogados. En el interior del país, el rol de la defensa pública es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las personas que no pueden costear un abogado privado. Los defensores públicos brindamos asesoramiento legal, representación en audiencias, apoyo a personas que estén atravesando distintos conflictos, por ejemplo, imputados e imputadas en materia penal, en familia especializada. Esto implica tanto niños, niñas o adolescentes con derechos vulnerados, así como víctimas de violencia basada en género. En estas dos materias ejercemos en un 90% de los casos, pero también atendemos en materia de familia común, en laboral y en civil. En civil acompañamos a personas que afrontan, por ejemplo, un desalojo, pero también realizamos el control de la administración pública. Esto es, supervisamos que la actuación de los organismos públicos sea conforme a la ley y que no se violen los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, hemos recurrido a decisiones del BPS, del Banco de Seguro, que afecta a alguno de nuestros usuarios, por ejemplo, y hemos realizado acción de amparo por medicamentos de alto costo.
Esto es importante decirlo porque nos pone en una situación de privilegio respecto a las defensorías de la región, donde solo se atiende a una única materia, que es, por ejemplo, la penal. El rol de la defensa pública en el interior del país es importante, porque permite descentralizar el servicio de justicia. Esto es, no solo atendemos al público de la ciudad donde está la defensoría, sino que atendemos a usuarios en las sedes de los juzgados de paz de los otros pueblos. Por ejemplo, Pando abarca San Jacinto, Tala, Míguez, Montes, Pueblo Bolívar y al gigante de Barros Blancos. Lo digo en términos numéricos porque son ciudades bastante grandes. En el interior del país también tenemos la particularidad de que no hay especialización, como sí sucede en Montevideo. En este sentido, me gusta decir que los defensores públicos tenemos como la magia de tener que saltar de audiencia en audiencia y cubrir varias materias, porque si bien se nos asigna un rol, por ejemplo, en defensa de familia, lo cierto es que con el actual volumen de trabajo tenemos que atender otras áreas, con excepción de los casos donde pueden haber incompatibilidades, por ejemplo. En resumen, la defensa pública del interior es un servicio público fundamental para garantizar los derechos y el acceso a la justicia de los que más lo necesitan y que todos los ciudadanos puedan acceder a un sistema judicial justo y equitativo. Bueno, ahí se da esa situación que Yamila Cabrera señalaba. Nos tenemos que adaptar y tenemos que hacer magia de... Primero, ni que hablar que de movernos de un lado a otro. Saltar de un lado a otro. De un lado a otro. Porque los juzgados en el interior a veces están lejos, dependiendo de la zona que haya sido un presunto delito. Y después el tema de que los abogados se terminan especializando en algo y los defensores públicos no lo pueden hacer eso. Tienen que agarrar un poco de todo para poder... ni que hablar que está lo penal por un lado y hay algunos abogados que son más especialistas en eso y es necesario, porque si no estarías en enorme desventaja, pero tienen que especializarse un poco en todo para poder llevar adelante los casos y poder llevar adelante las defensas de la mejor manera. Y lo que me señalaban acá es que hoy la mayoría de las personas, por ejemplo, que entran a los juzgados acá en Juan Carlos Gómez son hombres, la mayoría, hombres en situación de calle, que cometen hurtos, que es gente en situación de calle que no tiene para vivir y que comete hurto en el supermercado, arrebatos, cada tanto alguna rapiña, pero el común denominador es el imputado pobre que está en situación de calle, que delinque para comer o para revender y poder solventar su consumo. Básicamente eso es el común denominador de quienes acceden a defensa pública, porque bueno, después hay otros tipos de delincuentes que acceden a rapiña, qué sé yo, y bueno, después tienen con ese mismo dinero ese que pagan los abogados. Claro. Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que tiene a este abogado? Y bueno, porque tiene la posibilidad de pagarlo y no se controla cómo lo paga. Y bueno, tienen esa posibilidad. Pero bueno, los defensores públicos tienen que lamentablemente hacer también esa doble tarea a veces de contención y de estar al frente de estas personas que no tienen la posibilidad, y también a veces, porque a veces he tenido que estar y es lamentable, tienen que estar, son los únicos que están cuando nadie quiere defender a una persona y esa persona tiene el derecho a ser defendida para que se cumplan sus derechos. Casos horribles, no quiero mencionar ninguno en particular, pero casos horribles de adolescentes que mataron a parte de su familia, a su novia, que nadie los quiere defender. Que no hay dinero que pague el agarrar ese caso para muchos profesionales. Y los defensores públicos están haciendo ahí que no me toque, me tocó y tenés que defenderlo para garantizarle el acceso a sus derechos, para que conozca el acceso a sus derechos, para que el proceso sea adecuado. Seguramente nadie quiera defender un asesino, un violador, de estas características, pero a veces a este tipo de defensores les toca y es parte de su trabajo también. Escuchemos más de esto y en este caso nos vamos más al interior todavía y hablamos con Joaquín Gamba, que también está en la asociación, que él está en Tacuarembó y él sí se especializa, digamos, en lo penal, y acá sí él encuentra enormes desventajas en lo penal, que en lo penal, digamos, es lo que también a veces refiere causas más grandes, causas que requieren penas más grandes, causas que requieren mayor involucramiento, mayor cantidad de pruebas, mayores tecnicismos, y acá Joaquín Gama señala que están en una enorme desventaja respecto a la fiscalía, por ejemplo. La defensa pública en este sistema juega un papel trascendente como lo está jugando en el Uruguay, que atiende más del 90%
90% de todas las causas. Si bien en la ley somos iguales, no tenemos una política institucional fuerte para diseñar todas las políticas de defensa en materia penal, así como lo hace la Fiscalía. Los defensores públicos no contamos con ningún investigador, no contamos con técnicos, con médicos, no contamos con psicólogos, no contamos con ningún técnico que nos pueda ayudar a investigar el caso, a buscar otra opinión técnica distinta a la que tienen los técnicos de la Fiscalía. Que la Fiscalía sí cuenta con todo un equipo técnico que usa de forma absurda, entiendo yo, los del Poder Judicial, los del TF. Evidentemente, en estas condiciones no estamos en pie de igualdad, porque el acusatorio parte de la idea, defensa investiga, defensa tiene su carpeta propia investigativa, recopila pruebas. Ahora, defensores públicos, las personas que nosotros asistimos, no tienen recursos económicos para contratar, por ejemplo, un médico legista, para contratar un psicólogo, para contratar un investigador, para contratar un perito balístico. Difícil poder entonces ir a un juicio en igualdad de condiciones, pero no solamente a un juicio, sino todas las etapas previas, y no tenemos como tener otra opinión técnica. Evidentemente lo van a condenar por lo general, por más que se diga que no se condenan con solo una prueba pericial. Fiscalía, cuando tienen estos informes, tienen mucha ventaja y muchas veces no están bien hechos. Necesitamos políticas institucionales de la Defensoría en la parte penal que nos den determinados estándares. Independencia de la Defensoría en la parte penal nos va a poner en pie de igualdad que la Fiscalía. Esto sí, si nos dan los recursos económicos. Bien, ahí escuchamos al doctor Joaquín Gamba, que trabaja en el interior del país. Una aclaración nomás, porque sí que genera la duda. Sí. Cualquier persona puede acceder a la Defensoría Pública siempre en materia penal. En materia penal, cualquier persona, no importan los recursos, puede elegir la Defensoría Pública, como es la gran mayoría de los casos, lo señalé. Después, en las otras áreas, civil, etcétera, tienen que presentar un formulario y no cualquiera puede acceder. Pero en el caso de la defensa penal, que es como le decía, que son la mayoría de los casos, lo puede acceder cualquier persona. Y en este caso, Joaquín Gamba señalaba, bueno, estamos en enormes desventajas con la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la posibilidad de diligenciar pruebas, de conseguir determinado material, que nosotros no, y que para nosotros también sería útil para nuestra causa. Y después también nos señalaba que a veces terminan estando en desventaja muchas veces porque, Mica habla que están con un defendido que llega a esa instancia con un defensor público, pues no puede pagar un defensor público porque no tiene conocimiento de cómo funciona el sistema, y muchas veces surge esto también del acuerdo abreviado, o sea, hacer un acuerdo abreviado o no para evitar que la pena sea mayor o para evitar la cárcel, en muchos casos. Y bueno, muchas veces el defensor entiende que no hay que hacer el acuerdo, y el imputado le dice, no, sí, hacelo porque yo no quiero ir a la cárcel, y de esta forma, bueno, pero si vamos a juicio vos vas a ser inocente. Entonces también ahí lo que pide Joaquín es también la estandarización de pruebas, que haya un estándar de pruebas, de qué es considerado prueba y qué no, para poder llegar a estos acuerdos abreviados que muchas veces pueden hacer cambiar un dictamen. Quería compartirles nomás brevemente una publicidad de Perú, donde el Ministerio Público de Perú distribuye justamente la posibilidad y le da énfasis a la Defensoría Pública de ese país. Existen momentos en los que todos necesitamos un abogado, pero no todos tenemos el dinero para pagarlo. Por eso, brindamos asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos económicos a nivel nacional. Busca el Centro de Asistencia Legal Alegra o la sede de defensa pública más cercana llamando al 0800 15 259. Haz respetar tus derechos. Estamos a tu servicio. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.
Bueno, ahí el gobierno del Perú haciendo publicidad justamente de su defensoría pública. Bueno, me decían que acá en la región la meca de la defensa pública es Chile. Chile es la que tiene mayores recursos, están muy bien preparados, están muy bien dotados y que, bueno, esto es lo que me sorprendía es que el ministerio va a correr el mensaje, claro, que vos tenés la posibilidad de ser atendido por un defensor público, claro. Imagino que en Perú también tienen personal para hacerlo, ¿no? Porque acá si llegan a hacer una publicidad hoy, claro, los abogados los matan. Le dicen, no me traiga más gente, dame más recursos. Dame promociones. Claro. Pero bueno, este proyecto se va a analizar en el Parlamento. Ya les digo, sé que desde el Partido Nacional y el Partido Colorado todavía hay dudas, se lo está analizando. No genera claridad del todo. Sé que a algún constitucionalista le genera dudas si esto es constitucional o no. Habrá que verlo, habrá que analizarlo. Y bueno, desde el Frente Amplio la mayoría entienden que sí, que hay que avanzar con esto y hay que darle mayores recursos a la Defensoría Pública de este país. Quizá la discusión radique en si tiene que ser un servicio descentralizado o no. Habrá que ver formalmente qué implica eso, pero bueno, este proyecto se desarchivó y se empezará ahora a cuestionar. Muchísimas gracias, Diego Martini. Me mata la manito ahí. La manito para avisarle a Fede que a pesar de que pasaron ya 18 minutos de las 10 de la mañana, que no me saque del aire porque tengo que anunciar lo que se viene. ¿A quién van a votar el domingo? Bueno, eso lo vamos a hablar con Rancia, era lo que iba a decir, que en unos minutos nada más tenemos a Rancia Guerrero, politóloga, que vamos a ver cómo hacemos para no violar la veda, porque aparte me parece que ya estuvo violando la veda, pero el tema del alcohol, según dicen las malas lenguas, le vamos a preguntar igual, y hay que ver cómo hace para no hacernos a nosotros decir qué es lo que vamos a votar, porque es muy insistente a veces con sus preguntas. Así que le pedimos a la audiencia que se quede por acá y que escuche entonces la columna de esta semana. Rancia tiene título, ¿no? Tiene. Politóloga. Claro. Como ella dijo la otra vez la cantidad de semanas que estudió y me generó duda. Una semanita, pero es politóloga. Bueno, bien. Sí, por supuesto que sí. Trabaja cualquiera este país. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.